Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Buenos días, profesora. Hoy como grupo presentaremos un caso terrible que representa la vulneración de derechos hacia la comunidad LGBTIQ+, eh, que por cierto no tuvimos, que es muy reciente y del cual no tuvimos mucha información aquí en Chile. Estoy hablando, por cierto, del caso Quintana Roo. Aquí tenemos una cita sobre el hecho que obviamente nosotros como grupo detallaremos más adelante y dice, la víctima estaba en una fiesta y tras comentar que tenía VIH fue golpeado, torturado y finalmente asesinado. Eh, bueno, para partir este análisis, lo haremos con los antecedentes. Bueno, los antecedentes son puntos específicos en los que nosotros queremos resaltar y con los que ayudaremos a contextualizar con una mirada bien vaga el caso. En nuestro caso pusimos cuatro puntos claves que son el cómo, el cuándo, el por qué y el lugar. Con esto presente partiremos con el cuándo. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Este hecho ocurrió el 5 de junio. ¿Cómo? Bueno, esto se calificó como un homicidio y se cree que no fue premeditado. ¿El por qué? Bueno, aquí entramos a algo más complicado porque es difícil entender un por qué, ya que todo indica que el hecho no estaba premeditado y que el detonante fue el diagnóstico VIH positivo, quizás sumado hacia la sexualidad de la persona. Por lo cual lo podríamos calificar, inclusive sin tener mucho conocimiento en el área penal, como un crimen de odio. Pero este mismo no está tipificado como tal en el estado de Cancún. Y por último, quisimos poner titularle México, ya que es muy importante el país y específicamente el lugar, Quintana Roo, donde se desarrolla el hecho, ya que México hace muchos, muchos años viene siendo un país donde la violencia, que está dominado por la violencia y que esta misma está muy a flor de piel, es muy común. Hemos conocido en los últimos años sobre casos de asesinatos seriales, sobre casos de violencia intrafamiliar, la misma guerra contra el narco, que causa muchas muertes día a día y específicamente en nuestro caso los crímenes de odio y los datos son impactantes, ya que según la organización Letra S, México registra 79 asesinatos contra personas de la comunidad LGBT en 2020, solo en 2020, de estos cuales 43 fueron homicidios a mujeres trans. Y específicamente en Quintana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta 33 asesinatos eh, en los últimos años, y estos 33 asesinatos han sido específicamente por su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Entonces, México se presenta como uno de los países donde más se puede encontrar vulneraciones hacia los derechos de la comunidad. Pasando al siguiente punto, que es la descripción del caso, aquí realizaremos una descripción del suceso e intentaremos hacer una reconstrucción, lo que se denomina reconstrucción, y esta será en forma cronológica. Es breve porque la cantidad de información que se tiene del hecho es muy mezquina, ya que todavía es un juicio abierto. Bueno, el sábado 5 de junio del presente año 2021, un joven gay, del cual no se menciona nombre, eh, por eso lo definimos como joven gay, fue de fiesta en Cancún, Quintana Roo. La noche iba normal hasta que el joven reveló ser VIH positivo, lo cual se cree que desencadena los hechos que vamos a mencionar. Eh, bueno, luego de mencionar su estado de salud, se genera la discusión con el grupo de personas, los cuales lo llevaron a un taller de herrería donde lo torturaron con golpes y heridas cortopunzantes, una de estas cuales le provocó la muerte. Se cree que con un cuchillo o también con un machete, pero todavía se está investigando. Y posteriormente lo queman. Se cree que es para dejar información o sea, para ocultar información o simplemente odio. Todavía se está tratando de investigar qué podría ser lo que provocó las quemaduras post-muerte. Ahora mi compañero Axel mencionará la ubicación del caso y un breve contexto.
Ya. La ubicación tiene como lugar en el territorio nacional de México, en una fiesta dentro del balneario de Cancún, en el Caribe mexicano, luego de que el joven comentase a uno de los asistentes que vivía con VIH pero positivo. Ahora, en relación a las personas e instituciones involucradas, el joven fue asesinado por Isidoro G. Se descubrió que es un arrendatario y vecino de la víctima. Después de la agresión, el detenido se dio a la fuga y posteriormente fue detenido en el Estadio Tabasco. Edwin Reyes, representante del movimiento Resilientes, alzó su voz frente a este crimen de odio, expresando el profundo dolor que genera dentro de la comunidad LGBT. El titular de Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio To, dio a conocer que han ocurrido varios crímenes relacionados a la poca tolerancia de la expresión de género en el Estado. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo preparó un reporte acerca del caso, pero no se han dado a conocer detalles públicos ya que sigue en plena investigación. La red quintanarroense LGBT ya ha solicitado reforma al Código Penal para los crímenes de odio. La Secretaría de Gobernación rechazó lo ocurrido en la comunidad de Cancún y lanzó el llamado al gobierno de Quintana Roo para tomar medidas necesarias contra todo tipo de violencia hacia la comunidad LGBT. Me gustaría agregar que en Chile también han ocurrido múltiples asesinatos relacionados al odio hacia la expresión de género de la comunidad LGBT. Es lamentable el hecho de mirar nuestra sociedad y ver grupos radicalizados y organizados que son capaces de asesinar y fomentar el odio hacia la comunidad. Y no solo hacia la misma comunidad, sino que también hacia extranjeros y gente que salga de su concepto de normalidad. Lamentablemente, las leyes se quedan cortas frente a la magnitud de los crímenes que han ocurrido en los últimos casos, tal como fue el caso de Nelsa Mudio y Nicole Saavedra, que hasta el día de hoy sus memorias siguen intactas. El discurso de odio prospera cuando existen las desigualdades. Es importante generar un cambio a raíz de la educación, junto a una sociedad inclusiva y justa, con una perspectiva de género más abierta y que todos estén de acuerdo a rechazar el odio. Con esto abro paso a mi compañero para que hable sobre la resolución del caso. Bueno, para empezar, este crimen fue llevado a cabo el día 5 de junio del presente año. El joven sospechoso del asesinato, denominado Isidoro G., fue capturado en Tabasco el día 9 de junio. De acuerdo con la necropsia y los estudios forenses, la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico con golpe de un cuchillo o machete. Además, las múltiples quemaduras que tenía fueron causadas post-mortem. A modo de recordatorio, Isidoro G. era el arrendatario y vecino de la víctima, que previo al homicidio habían compartido en la casa de la víctima. Y luego de la agresión se dio a la fuga. Marco Antonio To, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, condenó el crimen de odio tras enterarse de este caso. Además, informó que la Visitaduría General en Cancún realizará las diligencias correspondientes para observar que se haga justicia en el caso y exhortó a las autoridades a investigar con perspectiva de género, ya que a que el crimen no quede impune. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio únicamente, pero no por el crimen de odio, debido a que este tipo de crímenes no está tipificado en el Código Penal. Edwin Reyes, el representante del colectivo Resilientes, solicitó a todas las autoridades a que se haga una reforma al Código Penal para que se incluyan los crímenes de odio, de acuerdo a los estándares internacionales. Pero no lo han hecho ni los han tomado en cuenta. Esto habla del abandono institucional que hay en el Estado, agregó el activista, quien enfatizó que el denunciado no es un caso aislado y que es recurrente la discriminación hacia la comunidad LGBT en el Caribe mexicano. En la identificación de aspectos que podrían implicar una posible vulneración de los derechos sexuales,
Es importante destacar primero que la sexualidad es una parte fundamental de la vida de las personas en los diferentes aspectos como pueden ser biológicos, psicológicos o culturales. Mujeres y hombres decidimos cómo ejercer nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro aspecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida. Los derechos sexuales son también una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o durante nuestra vida adulta, como podrían ser el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etc. Los derechos sexuales que están como ley en México se vieron vulnerados en este caso el derecho a vivir libre de violencia, vivir libre de discriminación, el respeto a mi privacidad e intimidad, el decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar mi sexualidad. En Chile se vieron vulnerados el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la libertad personal y la seguridad individual. Todos estos derechos fueron vulnerados al momento que se le juzgó y maltrató a esta persona, llevándolo a quitarle la vida y al mismo tiempo a quitándole todos sus derechos. Bueno, para continuar, seguiremos con las propuestas de la Convención Constituyente en Chile en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y de la comunidad LGBTIQ+. Como grupo nos planteamos cuáles serían las falencias que hay hasta ahora en el sistema o en qué aspectos podría aportar los cambios que se podrían realizar en la Convención Constitucional. Y entonces las propuestas que tenemos fueron, para empezar, la primera propuesta es aumentar las sanciones para quienes vulneren a estas personas solo por su orientación sexual y o identidad de género. Esto en base a que la ley que ya está establecida para la protección de los derechos de estas personas es la ley conocida como Ley Zamudio. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria. Esta es la protección que se le otorga a estas personas, y como sanción, creemos que la sanción o simplemente la pena que se tiene al vulnerar esta ley, se estipula que la multa, se estipula que se le otorgará una multa de 50 UTM como máximo a la persona que vulnere a otra por razones de raza, condición, ideología, sexo, orientación sexual, identidad de género, apariencia o discapacidad. Esto quiere decir que solamente se les cobra por transgredir a una persona, sin ningún tipo de pena y sin ninguna ayuda para la persona que fue transgredida. Solo estipulan que deben pagar, y así sería en respuesta a sus acciones. Además de esto, se puede hacer o considerar inadmisible una acusación de este tipo. Y esto es uno de los casos en los que se podría considerar inadmisible, es cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo. Es decir, si dentro de un plazo estipulado esta persona no acude a alguna entidad de justicia y hace la denuncia respectiva
para que se haga cumplir o valer la ley, no será considerada. Es decir, si pasa un tiempo, la persona deja de tener la ayuda, entre comillas, de la parte judicial y queda prácticamente sola en ese sentido. Además de eso, como segunda propuesta, que fue un tema que conversamos como grupo, fue la prohibición de realizar cualquier tipo de terapia de conversión sin el consentimiento de la persona involucrada. Con respecto al consentimiento que estamos mencionando, es a personas que no tengan quizás edad suficiente o una toma de decisión desarrollada para tomar este tipo de terapias. Es decir, en caso de que fuesen llevadas sin su conocimiento o consentimiento. Bueno, estas terapias de las cuales estamos hablando son terapias de conversión. Son tratamientos psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales, los cuales tienen la finalidad de cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de aquellas personas diferentes a la heterosexualidad binaria cisgénero. Se realizan sesiones que prometen, comillas, curar a quien se someta a estas mismas, cuando en realidad es un tipo de tortura para personas de la comunidad LGBTIQ+. Con esto, hasta 1973, la homosexualidad en los libros de psiquiatría de la Asociación de Psiquiatría Americana era considerado como un trastorno mental. Por lo mismo se empezaron a desarrollar este tipo de tratamientos. Pero posterior a esto se descartó como algo mental y ahora es considerado una decisión personal y no tiene por qué ser adulterada si la persona no lo desea de esa forma. A continuación vamos a presentar un video en el cual se relaciona con la noticia de la cual estamos comentando. Historia. Mientras tanto, en Cancún, en Quintana Roo, un joven fue asesinado tras revelar que era portador de VIH. Esta es la historia. El sábado 5 de junio, un joven fue torturado, quemado y asesinado dentro de un taller de herrería luego de revelar en una fiesta que vivía con VIH. Se determinó como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto corto contundente como pudo ser un cuchillo o un machete, y que las múltiples quemaduras producidas en la superficie corporal de la víctima fueron causadas post-mortem. Los hechos ocurrieron en Cancún, Quintana Roo, zona en la que se han incrementado los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI+ en los últimos meses. Este miércoles, la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo informó que el probable responsable fue detenido e identificado como Isidoro G. y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Guanajuato. Mediante la utilización de la tecnología con la que cuenta el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado, se logró ubicar al agresor en el estado de Tabasco. Se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Y que la investigación que se llevó a cabo se hizo bajo el protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en diciembre de 2017. La Secretaría de Gobernación da seguimiento al asunto a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y exigió que el caso sea investigado con una perspectiva antidiscriminatoria. La Red Quintanarroense Reliente solicitó a las autoridades que reformen el Código Penal para castigar los crímenes de odio de acuerdo a los estándares internacionales. De Piseco, corre Karina Muñoz. Historia. Mientras Bueno, en base a la información recopilada sobre este caso,
la cual se ve limitada ya que es un caso muy reciente y aún no está concluido. Hicimos una breve reflexión en donde se va a demostrar la poca cooperación y apoyo hacia la comunidad LGBT por parte del Estado de México, ya que prácticamente ignoran el hecho de violencia extrema más allá del crimen de homicidio, demostrando en el actuar del presunto homicida, tomando solo en cuenta el delito de homicidio, ignorando el hecho de odio, el crimen de odio, ignorando así las peticiones de diversas comunidades LGBT de penalizar fuertemente estos hechos de violencia, que fácilmente terminan siendo como un tipo de demostración de la casi nula penalización hacia este tipo de crímenes, dando así una visión más liberal para que personas de esta índole puedan actuar de esta misma manera sin verse gravemente afectados por la justicia. En este asunto toma también mucha importancia la sociedad en sí, que ignora muchos de los derechos sexuales y reproductivos establecidos por el gobierno mexicano, formando así una especie de ciclo sin fin de actuar criminal y poca penalización hacia estos crímenes. Así finaliza nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar.